Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giovanni Arias, soy de la clase de Programación Lógica y Funcional y el día de hoy yo les voy a explicar el paradigma lógico y el paradigma funcional. Pero antes que nada, ¿qué es un paradigma? Un paradigma es un modelo, una estructura, una forma o una manera ya establecida de realizar las cosas o para resolver algún problema. Dentro de la programación existen varios paradigmas, como lo es el paradigma imperativo, la programación estructurada, la programación orientada a objetos, paradigma lógico y el paradigma funcional. El paradigma lógico. Este paradigma se refiere al estilo de programación basado en lógica de predicados. Esto para resolver problemas, partiendo principalmente de una verdad o de una falsedad de acuerdo a un conjunto de datos que ya contiene su programa. Y esto está basado en las sentencias de lógica de primer orden, principalmente las cláusulas de OR. Una cláusula de OR es una regla de inferencia lógica con una serie de premisas y un único consecuente, como se muestra en la siguiente definición, donde dice que A1, A2, A3 hasta AN, entonces B. Eso significa que cada una de las A's que están aquí, son solamente cláusulas. Y esas cláusulas tienen que ser verdaderas para que esta sentencia sea verdadera. Existen dos tipos de cláusulas de OR. Las primeras son las cláusulas simples. Por ejemplo, Martín es padre. También tenemos lo que son las cláusulas compuestas. Por ejemplo, si X es padre, entonces X es hombre, como se muestra en el ejemplo. La programación lógica tiene como objetivo representar conocimiento mediante un conjunto de predicados y sus datos o objetos. Un programa lógico consiste en un conjunto de especificaciones que está compuesto por reglas y hechos, y algunas de sus aplicaciones son la inteligencia artificial, los sistemas expertos, el reconocimiento del lenguaje natural y algún sistema de información. Un lenguaje de programación lógica es Prolog. Este es un lenguaje diseñado para representar y utilizar el conocimiento acerca de un conjunto o de un dominio determinado. Escribir programas en Prolog es tan simple como declarar conocimiento acerca de objetos y sus reglas y sus hechos, que en realidad son relaciones. De acuerdo a esto, se hace una base de conocimientos y en este caso el lenguaje no se corre, sino más bien se hacen consultas. En base a preguntas, entonces el lenguaje lo que hace es ir a buscar en su base de conocimientos algo relacionado con lo que se acaba de preguntar. Y si él encuentra algo parecido, él deduce la respuesta y nos manda como resultado un true o un false. En la programación lógica es muy fácil relacionar con el mundo real. Por ejemplo, veamos un caso donde X es madre y Y es hijo. ¿Sí? De acuerdo a esto podemos determinar una cierta regla. En este caso quedaría que X es madre y Y es hijo de X. Entonces, X ama a Y. Para esto, para hacerlo más claro, tenemos un ejemplo con nombres. Por ejemplo, Julia es madre, Luis es hijo. Y la regla quedaría así. Si X, en este caso es Julia, si Julia es madre y Luis es hijo de Julia, entonces Julia ama a Luis. Esto de acuerdo a una cierta verdad, que todas las madres aman a sus hijos. Ahora a continuación les explicaré lo que es el paradigma funcional.
Este es un paradigma de la programación declarativa y este principalmente se basa en la declaración de funciones matemáticas, puramente matemáticas, en base al cálculo lambda, que es una teoría de un investigador llamado Alonzo Church. Lisp es un lenguaje de programación y fue el pionero en 1960. A partir de eso se crearon diferentes dialectos, por ejemplo, lo que es Scheme, Haskell, Miranda y Scala son algunos otros programas o lenguajes de programación funcional. Una función principalmente tiene tres partes. Una parte es la entrada, el proceso y la salida o un resultado. Y de acuerdo a esto, las funciones asimismo se van a declarar en nuestra programación funcional. El principio de evaluación de expresiones es denominado REPL, que por sus siglas significa Read, Eval, Print y Loop. El read lo que hace es recibir una entrada o los parámetros, los analiza, los traduce y los ejecuta y nos devuelve una lista enlazada. El eval lo que hace es tomar la lista enlazada o la estructura de datos y la procede a evaluar. El print lo que hace, el resultado que nos acaba de dar la evaluación, lo imprime. Loop es para volver a iniciar el ciclo. Como aquí en la programación funcional se utiliza bastante la recursividad, el loop es una herramienta muy útil para la recursividad. Algunas de las características de la programación funcional son: 1. Que aquí todo se maneja al mismo nivel, ya sea el nombre de una función o los datos, o por ejemplo en una lista enlazada podemos ingresar datos de diferentes tipos. Otra característica es que una de la estructura de control básica es la recursividad, como ya lo había mencionado. Por otro lado también, este paradigma o algunos de los lenguajes de este paradigma utilizan la notación prefija. Puede haber de diferentes en otros lenguajes, pero por ejemplo Lisp lo utiliza como notación prefija. Y con esto concluimos el paradigma lógico y el paradigma funcional. Eso es todo de mi parte, muchas gracias por su atención.